Hay una oración que el Padre Pío rezaba por las personas que estaban sufriendo por matrimonios destrozados, por esposos que se habían ido, por familias rotas, y esta oración tiene algo que ninguna otra tiene. No es una oración para manipular a nadie, no es magia, no es supersticioso, es algo mucho más poderoso. Es una oración que cambia primero a quien la reza, y después, como consecuencia de ese cambio, transforma todo alrededor. El Padre Pío sabía algo que la mayoría de las esposas no saben cuando están desesperadas por recuperar a su esposo. Sabía que hay errores que las mujeres cometen cuando oran por sus matrimonios. Errores que bloquean completamente la gracia de Dios. Errores que parecen inocentes, que parecen actos de fe, pero que en realidad están cerrando exactamente la puerta que debería estar abierta. Hoy te voy a mostrar cuáles son estos errores. Te voy a revelar por qué tantas mujeres rezan, y el esposo no vuelve. O vuelve, pero peor. Y te voy a enseñar la oración que el Padre Pío enseñaba, la oración que él mismo rezaba, y que restauró matrimonios que todos consideraban imposibles. Pero necesito advertirte algo antes de continuar. Esta oración no es para las que quieren forzar a alguien a volver. No es para las que quieren controlar, manipular o vengarse. El Padre Pío nunca enseñó eso. Él enseñó algo mucho más profundo. Entonces, si estás aquí buscando una fórmula mágica para obligar a tu esposo a hacer lo que tú quieres, este no es el video para ti. Pero si estás aquí, porque tu corazón está roto, porque amas a tu esposo a pesar de todo, porque quieres que Dios haga su voluntad en tu matrimonio, y estás dispuesta a ser transformada tú primero, entonces lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida. Pero antes de revelarte estos errores que probablemente estás cometiendo sin saberlo, necesito pedirte algo importante. Somos una familia aquí, una comunidad de almas que están sufriendo, que están luchando por sus matrimonios, que necesitan la intercesión del cielo. Entonces escribe ahora en los comentarios: Padre Pío, intercede por mi matrimonio. O si prefieres, escribe el nombre de tu esposo, el nombre de alguien que amas y cuyo matrimonio está en peligro. Y si hay otra intención por la que quieres que recemos juntos, una intención que solo tú y Dios conocen, escríbela también. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada persona que pide su ayuda. Él conoce el dolor de ver a familias destrozadas. Él luchó toda su vida por restaurar matrimonios que parecían perdidos. Entonces hazlo ahora, antes de continuar, porque lo que vas a escuchar requiere un corazón preparado, un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar verdades que duelen pero que liberan. Escribe en los comentarios. Y ahora sí, vamos al primer error. Y ya te aviso, si cometes este error no es tu culpa. Nadie te enseñó diferente, pero a partir de hoy, ya no tienes excusa. El primer error que las mujeres cometen cuando oran por un esposo que se fue es orar con el corazón lleno de amargura. Mira, yo entiendo. Tu esposo te lastimó. Quizás te fue infiel. Quizás se fue con otra mujer. Quizás te abandonó con los hijos. Quizás te humilló públicamente. Entonces, cuando te arrodillas a rezar, no puedes evitar sentir ese peso en el pecho, esa rabia que hierve, ese dolor que se transforma en resentimiento. Y rezas. Sí, pero mientras rezas, tu corazón está recordando cada ofensa, cada humillación, cada traición. Rezas con los labios, pero tu corazón está gritando de dolor y de rabia. Y este es el error, porque el Padre Pío decía algo que pocas personas entienden. Cuando rezas con amargura en el corazón, tu oración no sube. Se queda atascada ahí, entre tú y el techo. No llega a Dios. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque la amargura funciona como un muro que bloquea la gracia. Una vez, una mujer fue al confesionario del Padre Pío. Había ido a pedirle que rezara por su esposo que la había abandonado. Ella lloraba, le contaba todo lo que él había hecho, le mostraba las heridas de su corazón, y cuando terminó,
Esperaba que el Padre Pío dijera: voy a rezar para que él vuelva arrepentido. Pero no fue eso lo que él dijo. El Padre Pío la miró y le dijo: hija, antes de que yo rece por tu esposo, tú necesitas perdonarlo, porque mientras tu corazón esté lleno de amargura, ninguna oración va a funcionar. Y lo peor es que esa amargura no está lastimando a tu esposo. Él ni siquiera sabe que estás sufriendo. Está lastimándote a ti. Está envenenándote por dentro. Está matando tu alma. Entonces primero perdona de verdad. Y después vuelve y vamos a rezar juntos. La mujer salió de ahí ofendida. Pensó que el Padre Pío no entendía su dolor. Pero meses después, cuando finalmente consiguió perdonar de verdad, cuando soltó toda esa amargura que la estaba matando, volvió al Padre Pío, y fue ese día que él rezó con ella. Y 3 semanas después, su esposo volvió, arrepentido, llorando, pidiendo perdón. ¿Y sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando rezas con amargura en el corazón? Tu oración no tiene poder. Es como si estuvieras gritando con la boca cerrada. Nadie escucha, porque la amargura cierra tu corazón, y un corazón cerrado no puede recibir la gracia. Dios quiere responder tu oración, pero no puede entrar en un corazón que está amurallado por el resentimiento. Y lo peor es que mientras tú estás ahí, rezando con rabia, tu esposo está ahí afuera, lejos de ti, lejos de Dios, y no hay nada que pueda alcanzarlo. Porque la única oración que tiene poder para tocar el corazón de un hombre endurecido es una oración que viene de un corazón limpio, de un corazón que ya perdonó, de un corazón que ama a pesar del dolor. Entonces la corrección que el Padre Pío enseñaba es esta: antes de rezar por tu esposo, reza por ti. Pídele a Dios que quite la amargura de tu corazón. Pídele que te ayude a perdonar. No porque Él merece tu perdón, quizás no merece, pero porque tú mereces estar libre. Mereces tener un corazón limpio, mereces poder rezar con poder. Entonces cada vez que sientas que la amargura está subiendo, que los recuerdos duelen, que la rabia quiere tomar control, ve frente a un crucifijo, mira a Jesús y di: Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonaste. Yo no puedo hacerlo sola, pero tú sí puedes hacerlo en mí. Y cuando consigas hacer esto, cuando tu corazón esté realmente limpio, ahí sí, reza por tu esposo, y vas a ver la diferencia. Porque la oración que sale de un corazón libre tiene un poder que tú ni imaginas. Pero este todavía no es el error más grave. El segundo error es aún más común, y probablemente lo estás cometiendo ahora mismo. El segundo error que las mujeres cometen cuando oran por un esposo que se fue es rezar pidiendo que él vuelva, pero no pidiendo que él cambie. Mira, es natural. Cuando tu esposo se va, lo que más quieres es que él regrese. Quieres volver a tener a tu familia junta. Quieres que los hijos tengan a su padre en casa. Quieres que todo vuelva a ser como era antes. Entonces rezas: Dios, trae a mi esposo de vuelta. Haz que él regrese. Por favor, haz que vuelva a casa. Y rezas eso todos los días. Pero el Padre Pío decía que esta oración está incompleta. Porque si tu esposo vuelve sin haber cambiado, va a volver siendo la misma persona que se fue. Y si fue esa persona la que te lastimó, la que te abandonó, la que destrozó tu matrimonio, ¿qué va a pasar cuando vuelva siendo exactamente igual? Te va a lastimar otra vez, va a irse otra vez, y el dolor va a ser aún peor, porque pensabas que había sido restaurado, pero en realidad solo había regresado. Una vez, una mujer le contó al Padre Pío que había rezado durante meses para que su esposo volviera, y él volvió, pero 2 semanas después, volvió a irse con la misma mujer, y ella estaba devastada. Le dijo al Padre Pío: recé tanto, hice todo bien. ¿Por qué Dios no respondió mi oración? Y el Padre Pío le respondió algo que la dejó helada. Le dijo: Dios sí respondió tu oración. Tú pediste que Él volviera, y Él volvió.
Pero no pediste que él cambiara, no pediste que Dios transformara su corazón. Entonces Dios te dio exactamente lo que pediste, tu esposo de vuelta, pero sin cambio. La próxima vez, pide lo correcto. Si llegaste hasta este punto del video, si estás escuchando estas verdades que casi nadie tiene el valor de decir, es porque tu alma está buscando la verdad. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío quería. Almas que prefieren la verdad incómoda a la mentira cómoda. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único error que las mujeres cometen al rezar por sus matrimonios. El Padre Pío dejó cientos de advertencias, cientos de enseñanzas que pueden protegerte a ti, salvar tu matrimonio, evitar que cometas errores que te van a hacer sufrir más. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que publico una nueva advertencia. Es como tener al Padre Pío recordándote lo que necesitas saber. Suscríbete ahora, activa la campana y vamos a continuar, porque el próximo error es aún más grave. Y este es el que más matrimonios destroza sin que las mujeres se den cuenta. Entonces, ¿qué pasa en el mundo espiritual cuando rezas solo pidiendo que tu esposo vuelva, pero no pides que cambie? Dios escucha tu oración, y si es su voluntad, va a hacer que tu esposo vuelva. Pero si el corazón de tu esposo no cambió, si Dios no transformó su interior, entonces lo que vuelve a tu casa es solo un cuerpo. El hombre puede estar ahí físicamente, pero su corazón sigue en otro lugar. Sigue siendo la misma persona egoísta, la misma persona orgullosa, la misma persona que te lastimó. Y cuando las situaciones difíciles vengan otra vez, él va a reaccionar de la misma forma. Porque las personas no cambian solo porque vuelven a casa. Cambian cuando Dios transforma sus corazones. Y esa transformación solo viene cuando alguien reza pidiendo específicamente por ella. Entonces, la corrección que el Padre Pío enseñaba es esta. Cuando reces por tu esposo, no pidas solo que vuelva. Pide que Dios toque su corazón. Pide que Dios le muestre sus errores. Pide que Dios lo quebrante, que lo humille, que lo haga reconocer el mal que hizo. Pide que Dios le dé un corazón nuevo. Y solo después de que eso pase, pide que vuelva. Porque un hombre con el corazón transformado por Dios es un hombre que va a amar de verdad, que va a ser fiel, que va a cuidar a su familia. Un hombre que solo vuelve sin cambiar es una bomba de tiempo. Entonces reza así: Señor, no permitas que mi esposo vuelva a casa sin antes cambiar. Toca su corazón, muéstrale sus errores. Dale un corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra. Y solo cuando él esté listo, cuando esté verdaderamente arrepentido, tráelo de vuelta. Esta oración puede tardar más, puede doler más esperar, pero cuando Dios responda, va a ser una restauración verdadera, no solo una reconciliación de apariencia. Pero espera, hay algo más grave aún. El tercer error, el error que el Padre Pío decía que era el más peligroso de todos, es rezar por tu esposo, pero vivir como si Dios no fuera a responder. Mira lo que esto significa. Tú rezas, le pides a Dios que restaure tu matrimonio. Le pides que tu esposo vuelva arrepentido. Haces novenas, vas a misa, rezas el rosario. Pero al mismo tiempo, mientras rezas, estás haciendo planes de venganza. Estás hablando mal de tu esposo con tus amigas. Estás diciéndole a todo el mundo lo que él te hizo. Estás pensando en divorciarte. Estás considerando empezar una relación con otro hombre. Estás actuando como si Dios no fuera a responder tu oración. Y esto, dice el Padre Pío, es la falta de fe más grave que existe. Porque si realmente crees que Dios va a restaurar tu matrimonio, entonces necesitas vivir de acuerdo con esa fe. Necesitas prepararte para recibir a tu esposo de vuelta. Necesitas mantener tu dignidad. Necesitas cuidar de ti misma, no para encontrar a otro hombre, sino para ser la mejor versión de ti cuando tu esposo regrese. Necesitas perdonar de verdad, no solo de palabra,
y necesitas cerrar tu boca, dejar de hablar mal de él, dejar de destruir su reputación, porque si Dios va a traerlo de vuelta, ¿cómo va a ser cuando él regrese y descubra que tú contaste todos sus secretos, que destruiste su imagen, que lo expusiste públicamente? ¿Crees que eso va a ayudar a la restauración? Una vez, el Padre Pío confrontó a una mujer que rezaba todos los días por su esposo, pero al mismo tiempo estaba procesando el divorcio. Ella le dijo: «Padre, yo rezo, pero también necesito protegerme. No puedo esperar para siempre». Y el Padre Pío le respondió con palabras tan duras que ella se quedó temblando. Le dijo: «Tú no estás rezando. Estás jugando con Dios. Le pides que restaure tu matrimonio, pero al mismo tiempo estás destruyéndolo tú misma. Le pides que traiga a tu esposo de vuelta, pero al mismo tiempo estás cerrando la puerta. ¿Qué esperas que Dios haga? ¿Milagros mientras tú saboteas su obra? Decide. O confías en Dios o confías en tus propios planes. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo». La mujer salió de ahí furiosa. Pero cuando llegó a casa, se dio cuenta de que el Padre Pío tenía razón. Estaba rezando con los labios, pero viviendo sin fe. Decidió entonces hacer algo radical. Canceló todos los trámites de divorcio. Dejó de hablar mal de su esposo. Dejó de exponer su vida privada en las redes sociales y empezó a vivir como si Dios realmente fuera a responder su oración. Y lo increíble es que 4 meses después, su esposo volvió, arrepentido, llorando, pidiendo perdón. Y cuando le preguntó qué había pasado, él dijo: «No sé cómo explicarlo. Algo cambió. Fue como si Dios me quebrara por dentro. Y supe que necesitaba volver». La fe no es solo decir «yo creo». La fe es vivir como si lo que pediste ya estuviera en camino. Es prepararte para recibir la respuesta. Es actuar con la confianza de que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, si estás rezando por tu esposo, pregúntate: ¿estoy viviendo con fe o con miedo? ¿Estoy esperando la respuesta de Dios o estoy tomando las cosas en mis propias manos? ¿Estoy confiando o estoy controlando? Porque mientras estés tratando de controlar, Dios no va a poder actuar. Él solo obra donde hay espacio para su voluntad. Y si tú estás llenando todo el espacio con tus propios planes, no queda lugar para los planes de Dios. La corrección que el Padre Pío enseñaba es esta: cuando reces por tu esposo, comprométete a vivir con fe. Eso significa dejar de hablar mal de él, cerrar tu boca, proteger su reputación como si ya estuviera de vuelta. Eso significa no tomar decisiones apresuradas, no empezar el divorcio, no buscar a otro hombre para llenar el vacío. Eso significa cuidar de ti misma, pero no para encontrar a alguien más, sino para estar lista cuando Dios traiga a tu esposo de vuelta. Y sobre todo, significa confiar. Confiar aunque duela, confiar aunque tarde, confiar aunque no veas ninguna señal, porque la fe es creer sin ver, y la oración con fe mueve montañas. Y ahora necesito pedirte algo muy importante. Acabas de escuchar los 3 errores que la mayoría de las mujeres cometen cuando rezan por sus esposos. Errores que bloquean la gracia. Errores que hacen que la oración no tenga poder. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esto? ¿Una amiga que está sufriendo por un matrimonio roto? ¿Una hermana que está desesperada porque su esposo se fue? ¿Una hija que está llorando todos los días? Mientras sientes el peso de lo que acabas de escuchar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo en tus redes sociales. No lo dejes para después, porque después se te olvida. La emoción pasa y esa persona sigue cometiendo los mismos errores sin saberlo. El Padre Pío dedicó su vida a confrontar a las personas una por una, a decir la verdad que nadie más tenía el valor de decir. Tú puedes alertar a alguien hoy. Un matrimonio puede salvarse gracias a tu compartir. Una familia puede ser restaurada porque tú decidiste no quedarte callada. Hazlo ahora. Comparte este video.
Y ahora vamos a lo más importante de todo. La oración que el Padre Pío enseñaba. La oración que restaura lo imposible. Esta oración no es larga, no es complicada, no tiene palabras difíciles, pero tiene algo que la mayoría de las oraciones no tienen. Tiene los 3 elementos que el Padre Pío decía que son esenciales para que una oración sea poderosa. El primer elemento es la humildad. La oración no empieza pidiendo, empieza reconociendo. Reconociendo que tú también tienes culpa, que tú también cometiste errores, que no eres perfecta, que necesitas la misericordia de Dios tanto como tu esposo la necesita, porque el Padre Pío decía que cuando una mujer reza por su esposo, pensando que ella es la víctima perfecta y él es el villano completo, esa oración no tiene poder. La verdad es que en un matrimonio roto, los dos tienen responsabilidad. Quizás él cometió el error más grave. Quizás él fue el que se fue. Pero pregúntate con honestidad, ¿nunca dijiste palabras que lo lastimaron? ¿Nunca lo humillaste delante de otros? ¿Nunca lo hiciste sentir menos hombre? ¿Nunca dejaste de respetarlo? ¿Nunca pusiste a los hijos, a tu familia, a tu trabajo, por encima de él? Mira, no estoy diciendo que su error está justificado, pero estoy diciendo que si quieres que Dios restaure tu matrimonio, necesitas empezar reconociendo tus propios errores. Entonces la oración empieza así: Señor, vengo delante de ti con el corazón humillado. Reconozco que yo también cometí errores en mi matrimonio. Reconozco que muchas veces fallé como esposa. Reconozco que necesito tu perdón tanto como mi esposo necesita. Perdóname, Señor. Es renunciar al derecho de venganza, es decir, Señor, lo que Él me hizo te lo entrego. Ya no voy a cargar con ese peso, ya no voy a recordar cada ofensa, ya no voy a cobrar cada error. Yo perdono. Y esto es lo más difícil, porque tu carne grita pidiendo justicia. Tu corazón herido quiere que Él pague por lo que hizo, pero el Padre Pío decía que mientras no perdones de verdad, la gracia no puede fluir. Entonces la oración continúa así: Señor, yo perdono a mi esposo por todo el dolor que me causó. Perdono su infidelidad, perdono su abandono, perdono sus palabras duras, perdono las veces que me humilló, perdono todo, y te pido que tú también lo perdones. No permitas que el enemigo use mis recuerdos amargos como cadenas que me aten al pasado. Yo decido soltar. Yo decido ser libre. Porque la mayoría de las mujeres rezan tratando de decirle a Dios exactamente lo que Él tiene que hacer. Dios, trae a mi esposo de vuelta. Haz que vuelva mañana. Haz que me pida perdón de rodillas. Haz que llore. Haz que sufra como yo sufrí. Pero el Padre Pío decía que esta no es oración, es exigencia. Y Dios no responde a exigencias, Él responde a rendición. Entonces necesitas llegar al punto donde le digas a Dios: Señor, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado, pero más que eso, yo quiero tu voluntad. Si tu voluntad es restaurar, restaura. Si tu voluntad es dar un tiempo para que los dos cambien, dame paciencia para esperar. Y si tu voluntad es otra cosa, dame gracia para aceptar. Pero sobre todo, haz lo que sea mejor para mi alma, para el alma de mi esposo, y para la salvación de nuestra familia. Esta es la parte más difícil, porque significa renunciar al control. Significa confiar cuando no entiendes. Significa decir: sea hecha tu voluntad, aunque tu voluntad sea diferente. Pero esto es lo que hace que la oración sea poderosa, porque cuando entregas el resultado a Dios, Él puede obrar sin limitaciones. No está atado a tus expectativas, no está limitado por tu visión estrecha. Puede hacer algo mucho mejor de lo que tú imaginas. Entonces la oración completa que el Padre Pío enseñaba, la oración que restauró matrimonios imposibles, es esta. Y te pido que la escribas, que la guardes, que la reces todos los días, no una vez, no de vez en cuando, todos los días, hasta que veas la respuesta.
Señor Jesús, vengo delante de ti con el corazón humillado. Reconozco que yo también cometí errores en mi matrimonio. Reconozco que muchas veces fallé como esposa. Perdóname, Señor. Señor, yo perdono a mi esposo por todo el dolor que me causó. Perdono cada ofensa, cada traición, cada palabra dura, y te pido que tú también lo perdones. Señor, te pido por el corazón de mi esposo. Tócalo. Transfórmalo. Muéstrale sus errores. Quebrántalo con tu amor. Dale un corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra. Hazlo un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que te ama a ti primero y que por amarte a ti, me ama a mí correctamente. Señor, si es tu voluntad restaurar mi matrimonio, hazlo. Pero no permitas que mi esposo vuelva sin antes cambiar. No permitas que regrese siendo la misma persona que se fue. Primero transfórmalo. Primero sánalo. Y solo cuando esté listo, tráelo de vuelta. Señor, yo también quiero cambiar. Hazme la esposa que tú quieres que yo sea. Muéstrame mis errores. Corrige mi carácter. Sana mis heridas. Quita de mí toda amargura, todo resentimiento, todo deseo de venganza. Y dame un corazón lleno de amor, de paciencia, de fe. Pongo mi matrimonio en tus manos. Pongo a mi esposo en tu corazón y me rindo a tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Amén. Y ahora déjame contarte algo que el Padre Pío decía sobre esta oración. Él decía que cuando una mujer reza esta oración con un corazón sincero, 3 cosas empiezan a pasar. La primera, ella misma empieza a cambiar, porque la oración no solo pide que Dios cambie al esposo, pide que Dios la cambie a ella también. Y cuando tú cambias, cuando tu corazón se transforma, cuando dejas de ser la persona amargada, resentida y llena de rabia, y te conviertes en una mujer llena de paz, de gracia y de dignidad, eso genera un impacto espiritual. Tu esposo lo siente, aunque esté lejos, aunque no te esté hablando. En el mundo espiritual, él siente que algo cambió. La segunda cosa que pasa es que Dios empieza a trabajar en el corazón de tu esposo. No de la forma que tú esperas, no de forma visible, pero empieza. Dios empieza a incomodarlo, a quitarle la paz, a hacerlo recordar los buenos momentos, a confrontarlo con sus errores, a mostrarle la gravedad de lo que hizo. Y ese proceso duele. Por eso muchas veces el esposo se pone peor antes de mejorar, porque Dios lo está quebrando. Y un hombre que está siendo quebrado por Dios reacciona con rabia, con orgullo, con resistencia. Pero no te desesperes. Es parte del proceso. Significa que Dios está trabajando. Y la tercera cosa que pasa es que las circunstancias empiezan a alinearse. Cosas que parecían imposibles empiezan a pasar. La otra mujer muestra su verdadero carácter, y tu esposo empieza a ver que no era lo que pensaba. Los planes que él tenía empiezan a fallar. Las cosas que lo alejaban empiezan a perder sentido. Y poco a poco, sin saber cómo, él empieza a sentir el llamado de volver. No porque tú lo presionaste, no porque tú lo manipulaste, sino porque Dios está trabajando. Pero necesito advertirte sobre algo muy importante. Mientras reces esta oración, va a haber momentos de duda. Va a haber días en que vas a pensar que no está funcionando. Días en que tu esposo va a parecer más lejos que nunca. Días en que vas a querer rendirte, tomar las cosas en tus propias manos, dejar de esperar. Y en esos días, el Padre Pío decía que necesitas recordar 3 cosas. La primera, el tiempo de Dios no es tu tiempo. Tú quieres la respuesta hoy. Dios sabe que la respuesta correcta llega en el momento correcto. Y si tú fuerzas el tiempo, si intentas acelerar el proceso, vas a destruir lo que Dios está construyendo. Entonces necesitas paciencia. Paciencia para esperar. Paciencia para confiar. Paciencia para no rendirte. La segunda, las apariencias engañan. Lo que ves con tus ojos no es la realidad completa. Tu esposo puede parecer feliz con la otra persona. Puede parecer que te olvidó. Puede parecer que nunca va a volver.
Pero en el mundo espiritual, Dios está trabajando. Y lo que está pasando en lo invisible es mucho más real que lo que ves en lo visible. Entonces no te dejes engañar por las apariencias. Confía en lo que no ves. Y la tercera cosa, tú no estás sola. El Padre Pío está intercediendo por ti. La Virgen María está intercediendo por ti. Los ángeles están peleando por ti. Y Dios mismo está trabajando en tu favor. Puede que no sientas nada. Puede que no veas ninguna señal. Pero no estás sola. Nunca estuviste sola. Y ahora quiero hablarte sobre algo que el Padre Pío decía, y que pocas personas entienden. Él decía que cuando rezas por tu esposo, no solo estás luchando por tu matrimonio, estás luchando por su alma. Porque un hombre que abandona a su familia, que rompe sus votos, que vive en pecado, no es solo un hombre que cometió un error, es un hombre que está en peligro espiritual. Y si nadie reza por él, si su propia esposa se rinde, ¿quién va a interceder por su alma? El Padre Pío veía las almas, y veía cuántos hombres estaban al borde del infierno porque nadie rezaba por ellos. Veía esposos que morían en estado de pecado mortal porque sus esposas habían dejado de orar. Veía matrimonios que podrían haber sido salvos, pero no lo fueron porque la esposa se rindió demasiado pronto. Entonces, cuando reces esta oración, no estés rezando solo por tu felicidad. Reza por la salvación de tu esposo. Reza para que Dios lo salve del pecado, del infierno, de la perdición eterna. Porque si tu matrimonio es restaurado aquí en la tierra, eso es maravilloso. Pero si tu esposo se salva para la eternidad, eso es infinitamente más importante. El Padre Pío decía: prefiero ver un matrimonio roto en la tierra con las dos almas salvadas, que un matrimonio feliz en la tierra con las dos almas perdidas para siempre. Entonces tu prioridad no debe ser solo que tu esposo vuelva. Debe ser que su alma sea salva. Y muchas veces Dios permite que el matrimonio se rompa, para que el hombre despierte, para que vea su pecado, para que se arrepienta, para que vuelva a Dios. Y solo después de eso, Dios restaura el matrimonio. Ahora quiero que te detengas y pienses, no sobre lo que yo dije, sobre ti. ¿Cuál de estos errores estabas cometiendo? ¿Estabas rezando con amargura en el corazón? ¿Estabas pidiendo solo que tu esposo vuelva, pero no que cambie? ¿Estabas rezando con los labios pero viviendo sin fe? Y la pregunta más importante, ¿estás dispuesta a cambiar? Porque mira, puedes escuchar todo esto y no hacer nada. Puedes pensar qué bonito mensaje y seguir haciendo exactamente lo mismo que estabas haciendo antes. O puedes decidir que a partir de hoy, todo va a ser diferente. Que vas a soltar la amargura, que vas a perdonar de verdad, que vas a rezar la oración correcta, que vas a vivir con fe y que vas a confiar en Dios aunque no entiendas. Entonces te voy a hacer algunas preguntas, y te pido que seas honesta contigo misma. Cuando piensas en tu esposo, ¿qué sientes? ¿Amor o rabia? ¿Esperanza o desesperación? ¿Fe o miedo? Cuando rezas, ¿de verdad crees que Dios va a responder? ¿O solo estás repitiendo palabras vacías? Cuando hablas de tu esposo con otras personas, ¿lo proteges o lo expones? ¿Cuidas su reputación o la destruyes? Y la pregunta más difícil, si el Padre Pío mirara tu corazón ahora mismo, ¿qué vería? ¿Vería un corazón limpio, lleno de fe y de amor? ¿O vería un corazón lleno de amargura, de rabia, de planes de venganza? Sé honesta, porque de tu honestidad depende todo. Si reconoces tus errores, si los confiesas, si decides cambiar, Dios va a obrar. Pero si te engañas a ti misma, si finges que estás bien, si sigues haciendo las cosas mal, entonces nada va a cambiar. Mira, sé que fue pesado escuchar todo esto. Sé que duele reconocer que estabas cometiendo errores. Sé que es difícil soltar la amargura, perdonar de verdad, vivir con fe cuando no ves ninguna señal. Pero el Padre Pío decía que la verdad duele menos que la ilusión.
Y la verdad es esta: tu matrimonio puede ser restaurado, tu esposo puede volver arrepentido, lo que hoy parece imposible puede convertirse en un testimonio de la gloria de Dios. Pero para que eso pase, necesitas hacer tu parte. Necesitas rezar correctamente. Necesitas vivir con fe. Necesitas soltar el control y confiar en Dios. Y sobre todo, necesitas estar dispuesta a cambiar tú primero. Porque cuando tú cambias, cuando tu corazón se transforma, eso genera un poder espiritual que no puedes imaginar. Un poder que alcanza a tu esposo aunque esté lejos. Un poder que rompe cadenas. Un poder que restaura lo imposible. Entonces esto es lo que quiero que hagas. Hoy, todavía hoy, escribe la oración que te enseñé. Léela despacio y rézala de corazón, no solo con los labios, con el corazón. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. Pídele que quite la amargura. Pídele que te dé fe. Y después, vive como si Dios ya hubiera respondido. Cierra tu boca. Deja de hablar mal de tu esposo. Protege su reputación. Cuida de ti misma. Mantén tu dignidad. Y confía. Confía aunque duela. Confía aunque tarde. Confía aunque no veas ninguna señal. Porque Dios está trabajando. Y cuando Él termina su obra, el resultado siempre es mejor de lo que imaginamos. Que el Padre Pío, el fraile que veía las almas, que luchaba por los matrimonios, que no le tenía miedo a decir la verdad dura porque amaba demasiado, interceda por ti. Que te ayude a rezar con poder. Que te ayude a perdonar de verdad. Que te ayude a vivir con fe. Y que cuando tu esposo vuelva, cuando Dios restaure lo que parecía imposible, puedas decir: Dios es fiel. Yo estaba equivocada, pero cuando descubrí la verdad cambié, y Dios lo cambió todo. Amén. Y antes de terminar, te pido una última cosa. Si este video te confrontó, si descubriste errores que no sabías que estabas cometiendo, si decidiste cambiar algo a partir de hoy, escribe en los comentarios: Hoy corrijo, o cuéntame qué error descubriste que estabas cometiendo. Quiero leer tu compromiso. Quiero saber qué vas a cambiar. Y si decidiste rezar la oración que el Padre Pío enseñaba, escribe: Padre Pío, intercede por mi matrimonio. Si este video tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, dale like. Ese like ayuda a que más mujeres que están sufriendo, que están cometiendo estos mismos errores sin saberlo, encuentren estas verdades que pueden salvar sus matrimonios. Y comparte este video con quien necesita escucharlo, con tu amiga que está desesperada, con tu hermana que está llorando, con tu hija que está sufriendo. Ahora, en el próximo video, voy a revelarte los errores que las personas cometen en la misa, errores que hacen que la misa pierda todo su poder en tu vida. El Padre Pío decía que un católico que va a misa cometiendo ciertos errores sale peor de lo que entró. ¿Estás cometiendo esos errores? No te lo vas a querer perder.